Confundido con un seguridad, el millonario dijo: «Finge que soy tu guardaespaldas». Lo que sucedió después chocó a todos. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale like y comenta desde dónde estás viendo. Capítulo 1. El encuentro inesperado. La lluvia de marzo castigaba la Ciudad de México con la intensidad típica del otoño, transformando las calles del barrio de Polanco en espejos de agua que reflejaban los edificios de lujo y las luces amarillentas de las farolas. Alejandro Mendoza ajustó el zipper de su chaqueta de mezclilla, una prenda que rara vez usaba, mientras caminaba por la avenida Paseo de la Reforma en dirección a su coche. A los 42 años, el empresario del sector inmobiliario estaba acostumbrado a los trajes italianos y a los zapatos de cuero genuino, pero esa tarde había cancelado una reunión importante en el último minuto, optando por ropa casual que lo hacía parecer cualquier otro mexicano enfrentando la tormenta. Sus ojos marrones, habitualmente fríos y calculadores en las salas de reuniones, observaban distraídos las gotas que escurrían por el vidrio de los coches estacionados. Alejandro cargaba el peso de ser uno de los hombres más ricos del país, dueño de un imperio inmobiliario que había construido con sus propias manos tras heredar solo deudas de su padre. Su necesidad obsesiva de control se había convertido en una segunda naturaleza. Cada decisión, cada movimiento, cada palabra era cuidadosamente calculada. Detrás de la aparente simplicidad con que trataba a las personas, se escondía una inteligencia aguda que pocos lograban descifrar completamente. El edificio número 1247 se erguía majestuoso ante él, uno de los desarrollos más exclusivos de la región, con su fachada de vidrio espejado y mármol importado. Alejandro conocía bien esa construcción. Después de todo, pertenecía a su grupo empresarial, pero rara vez visitaba los inmuebles ya concluidos. Esa tarde, sin embargo, había decidido hacer una inspección personal, disfrazada de caminata casual. Fue entonces cuando la vio. Una joven mujer corría en dirección a la entrada del edificio, el cabello castaño oscuro pegado al rostro por la lluvia, el uniforme azul marino de empleada doméstica empapado. Sus ojos almendrados demostraban un pánico que Alejandro raramente había presenciado. No el miedo calculado de las salas de negociación, sino algo genuino y desesperador. Ella sostenía una pequeña bolsa contra el pecho como si fuera su bien más preciado. «¡Por favor!». Su voz cortó el ruido de la lluvia cuando se acercó a él junto a la entrada del edificio. «¿Puede ayudarme?». Alejandro dudó, observándola más atentamente. Era una mujer joven, probablemente a finales de sus 20 años, con rasgos delicados que contrastaban con la determinación férrea en sus ojos. A pesar de estar empapada y claramente en desesperación, había algo en ella que llamaba la atención. Una dignidad natural que ninguna circunstancia podía quebrantar. «Yo trabajo aquí en el apartamento 1502», dijo rápidamente, atropellando las palabras. «Mis patrones me están acusando de algo que no hice y necesito...». Se detuvo, respiró hondo, tratando de recomponerse. «¿Podría fingir que es mi seguridad? Solo por unos minutos». La pregunta era tan inusual que Alejandro casi sonrió. Él, que comandaba reuniones con ministros y cerraba negocios de millones, estaba siendo confundido con un guardaespaldas. La ironía de la situación no pasó desapercibida. «¿Su seguridad?», repitió él, la voz más suave de lo que solía usar en los negocios. «Sé que parece locura», continuó ella, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Pero ellos piensan que robé un anillo de la señora Elena. Es un malentendido, estoy segura, pero si llaman a la policía ahora, perderé mi trabajo y...». Su voz se quebró. «Sostengo a mi familia en Puebla.
No puedo perder este trabajo. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había estado adormecida por mucho tiempo y que ya no sabía nombrar. Compasión, tal vez, o simplemente curiosidad. Había algo en esa mujer que despertaba un impulso protector que creía haber perdido hace años. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, sorprendiéndose con su propia pregunta. Manuela, Manuela Santos. Ella lo miró con expectativa, como si su vida dependiera de esa respuesta. Por favor, señor Alejandro, dijo él, decidiendo en el último segundo no revelar su apellido. ¿Y quieres que finja ser tu seguridad? Solo hasta que pueda probar que no tomé nada. El anillo debe estar en algún lugar del apartamento, estoy segura. La señora Elena tiene problemas de memoria. A veces olvida dónde guarda las cosas. Manuela se secó los ojos con el dorso de la mano. Usted parece confiable. Alejandro casi se rió de la ironía. Confiable. Si supiera cuántas empresas había comprado y vendido, cuántas personas habían perdido, empleos en sus reestructuraciones corporativas, tal vez no lo consideraría tan confiable. Pero había algo en la sinceridad de esos ojos que lo tocaba de una manera que no podía explicar. Está bien, dijo finalmente, pero tendrás que explicarme exactamente qué necesito hacer. El alivio en el rostro de Manuela fue instantáneo y conmovedor. Gracias, muchísimas gracias. Ella lo tomó del brazo, un gesto natural que lo sorprendió. Solo necesita quedarse cerca de mí y comportarse como un profesional. Ellos pensarán que tengo recursos para contratar protección, que no soy solo una empleada cualquiera. Mientras entraban en el vestíbulo del edificio, Alejandro observó el ambiente con ojos críticos. El mármol de Carrara, que había elegido personalmente, brillaba bajo las luces LED, y los detalles en bronce pulido daban un toque de elegancia sobria. El portero, un hombre de mediana edad uniformado, los saludó educadamente. «Buenas tardes, señor Alejandro, la señorita Manuela». El hombre parecía conocerlos bien. «Buenas tardes, señor Joaquín», respondió Manuela, su voz aún temblorosa. En el ascensor, Alejandro la observó disimuladamente. Manuela mordía nerviosamente el labio inferior, los puños cerrados a los lados del cuerpo. Había una fuerza silenciosa en ella que intrigaba al empresario. No la fuerza brutal de los negocios, sino algo más sutil y profundo. «¿Puedo preguntar algo?», dijo él cuando llegaron al 15º piso. «Claro. ¿Por qué creías que iba a aceptar ayudar? Ni siquiera me conoces». Manuela lo miró directamente a los ojos, y por un momento Alejandro sintió como si ella pudiera ver a través de todas sus defensas. «Porque usted tiene ojos amables», respondió ella simplemente. «Y porque a veces necesitamos confiar en extraños cuando no hay nadie más». La puerta del apartamento 1502 se abrió antes de que tocaran el timbre. Capítulo 2. El apartamento de los secretos. La señora Elena Venancio era exactamente el tipo de mujer que Alejandro esperaba encontrar en un apartamento de 3 millones de pesos en Polanco. A sus 65 años, llevaba un conjunto de Chanel rosa claro que costaba más que el salario anual de muchos mexicanos, y su cabello platinado estaba impecablemente peinado a pesar de ser media tarde. Sin embargo, sus ojos azules tenían un brillo confuso que Alejandro identificó de inmediato. Había visto la misma mirada en su propia abuela en los últimos años de vida. «Manuela, ¿dónde has estado?». La voz de Elena sonó aguda y acusatoria. «¿Y quién es este hombre?». «Señora Elena, este es Alejandro, mi asistente de seguridad», respondió Manuela con la voz más firme ahora que tenía apoyo. «Él me acompaña en el trabajo por cuestiones de protección». Alejandro observó el apartamento mientras Elena los examinaba con desconfianza. El lugar
Era un ejemplo perfecto de lo que el dinero podía comprar, pero no podía organizar. Muebles carísimos, dispuestos sin armonía, obras de arte valiosas, colgadas en paredes que parecían una vitrina, alfombras persas auténticas, cubriendo un piso de mármol, que por sí solo ya era una obra maestra. Era obvio que cada pieza había sido elegida por el precio, no por la belleza o funcionalidad. ¿Asistente de seguridad? Elena frunció el ceño. ¿Desde cuándo una empleada doméstica necesita seguridad? Fue entonces cuando apareció Eduardo Venancio, marido de Elena y dueño del apartamento. Alejandro lo reconoció de inmediato. Eran conocidos del mismo círculo empresarial, aunque nunca habían hecho negocios directos. Eduardo era un hombre de 58 años, con el cabello canoso bien cortado, usando una camisa blanca y pantalones de lino beige. Sus ojos marrones eran fríos y calculadores, típicos de quien había heredado riqueza en lugar de construirla. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Eduardo, su voz cargada de autoridad. Cuando sus ojos se fijaron en Alejandro, hubo un momento de vacilación, como si estuviera tratando de recordar de dónde lo conocía. «Estábamos discutiendo la desaparición de mi anillo de esmeraldas», dijo Elena, agitando las manos en el aire. «Ese que perteneció a mi abuela vale una fortuna». Alejandro sintió a Manuela tensarse a su lado. La joven respiró hondo antes de hablar, su voz controlada pero firme. «Señora Elena, como ya le expliqué, no tomé ningún anillo. Esta mañana usted me pidió que limpiara el closet, y eso hice exactamente. No toqué ninguna joya. Tú fuiste la única persona que estuvo en mi habitación hoy», replicó Elena, con los ojos brillando con una rabia que parecía desproporcionada. «El anillo estaba en el tocador anoche, lo recuerdo perfectamente». Eduardo observaba la escena con los brazos cruzados, claramente aburrido. «Elena, ¿estás segura de que estaba en el tocador? A veces guardas las joyas en lugares diferentes». «No me trates como si fuera senil, Eduardo». Elena se volvió hacia su marido con furia. «Sé muy bien dónde guardo mis cosas». Alejandro decidió intervenir. Tenía suficiente experiencia en negociaciones para darse cuenta de que la situación estaba escalando peligrosamente. «Con permiso», dijo, su voz naturalmente autoritaria llamando la atención. «¿Puedo sugerir que hagamos una búsqueda sistemática en el apartamento antes de sacar conclusiones precipitadas?» Eduardo lo estudió más atentamente. «¿Y tú eres quién, exactamente?» «Alejandro Silva», mintió él, eligiendo un apellido común. «Trabajo con seguridad personal». No era técnicamente una mentira. Tenía su propio equipo de seguridad y conocía bien los protocolos. ¿Seguridad personal para una empleada? Eduardo se rió con desdén. ¿Qué tipo de empleada necesita seguridad? Manuela se adelantó, y Alejandro pudo notar el orgullo herido en su voz. «Trabajo para varias familias importantes de la ciudad, señor Eduardo. En algunos casos es necesario tomar precauciones extras». Era una mentira inteligente, pensó Alejandro. Daba credibilidad a su presencia sin sonar completamente implausible. ¿Varias familias? Elena pareció intrigada. ¿Qué familias? Alejandro vio a Manuela dudar y decidió ayudar. «Por cuestiones de confidencialidad, no puedo revelar nombres específicos, pero puedo garantizar que Manuela tiene referencias impecables». Eduardo aún parecía escéptico, pero Elena se distrajo con una nueva línea de pensamiento. «Bueno, si ella trabaja para familias importantes, tal vez no necesitaría robar mi anillo». «Señora Elena», dijo Manuela pacientemente, «no robé nada. Podemos buscar el anillo juntas. A veces las cosas caen detrás de los muebles o quedan atrapadas en los cajones». Alejandro observó la interacción y notó algo que los otros parecían no notar. Manuela hablaba con Elena de una manera especial,
más amable y paciente de lo que usaba con Eduardo. Había genuino cariño allí, no solo profesionalismo. «Está bien», cedió finalmente Elena, «pero quiero que todos busquen. Si el anillo no aparece, tendré que llamar a la policía». La búsqueda comenzó en el dormitorio principal, un ambiente excesivamente decorado, con papel tapiz dorado y muebles blancos, con detalles en oro. Alejandro observó a Manuela trabajar. Conocía cada rincón de esa habitación, se movía con eficiencia y cuidado, revisando lugares que los patrones ni siquiera pensarían en mirar. «Manuela, ¿hace cuánto tiempo que trabajas aquí?», Alejandro preguntó, genuinamente curioso. «2 años y medio», respondió ella mientras revisaba debajo de la cama. «Comencé justo después de mudarme de Guadalajara». «¿Guadalajara?», Eduardo se interesó. «¿Qué hace una jalisciense en la Ciudad de México?». Alejandro notó la tensión que se instaló en los hombros de Manuela. Era claramente un tema delicado. «Vine a buscar mejores oportunidades», respondió diplomáticamente. «En Jalisco, las opciones son más limitadas». «¿Y tu familia? ¿No la extrañas?», preguntó Elena, su voz suavizándose un poco. «Claro que la extraño», admitió Manuela, deteniéndose por un momento para mirar por la ventana. Ventana que daba vista al Parque Chapultepec. «Pero envío dinero para ellos todos los meses. Es lo que puedo hacer por ahora». Alejandro sintió una punzada de algo que no logró identificar. Admiración, tal vez. Aquella mujer había dejado todo atrás para sostener a la familia, trabajando incansablemente para personas que apenas la trataban como ser humano. «¡Aquí!», Elena gritó de repente desde el armario. «¡Lo encontré!». Todos se volvieron para verla emerger entre la ropa colgada, sosteniendo un pequeño anillo de oro con una esmeralda en el centro. «Estaba atrapado en el bolsillo de mi abrigo de lana», anunció Elena triunfante. Ni siquiera recordaba que lo había guardado allí. El silencio que siguió fue incómodo. Manuela no dijo nada, solo respiró hondo, claramente aliviada, pero también herida por la acusación injusta. Eduardo aclaró la garganta. «Bueno, parece que fue un malentendido». «Lo siento, Manuela», dijo Elena, pero su voz carecía de sinceridad real. Estaba tan preocupada. «Está bien, señora Elena», respondió Manuela con una gracia que impresionó a Alejandro. «Lo importante es que el anillo apareció». Pero Alejandro pudo ver el dolor en sus ojos, la humillación de haber sido considerada culpable de inmediato. Sintió una rabia inesperada crecer en su pecho, una protección instintiva por alguien que acababa de conocer. «Quizás sea mejor que nos vayamos», le dijo a Manuela. «Ya cumpliste tu horario hoy». Eran apenas las 4 de la tarde, pero Alejandro quería sacarla de allí lo antes posible. Continuaron 18:11. Capítulo 3. Revelaciones en el café La Lluvia. Había disminuido a una llovizna fina cuando Alejandro y Manuela salieron del edificio. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión no resuelta. Ella claramente avergonzada por la situación humillante que él había presenciado, y él procesando sentimientos contradictorios que no sabía cómo nombrar. La avenida Paseo de la Reforma hervía con el tráfico típico de la tarde en la Ciudad de México, coches disputando cada centímetro de asfalto mojado, mientras peatones corrían entre los charcos de agua. «¿Puedo invitarte a un café?», preguntó Alejandro cuando llegaron a la acera. La pregunta salió más natural de lo que esperaba, como si conociera a Manuela desde hacía años, en lugar de solo unas horas. Ella lo miró sorprendida. «No es necesario que se sienta obligado. Ya agradecí por la ayuda». «No es obligación», interrumpió él, y se dio cuenta de que era verdad. «Me gustaría, si no tienes otros compromisos». Manuela dudó, mordiendo su labio inferior, un gesto que Alejandro estaba comenzando a reconocer como característico de ella cuando estaba nerviosa.
Debería ir a casa, pero... Se encogió de hombros, una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. Un café estaría bien. Caminaron unas cuadras hasta encontrar una pequeña cafetería en la planta baja de un edificio comercial. El lugar era acogedor, con mesas de madera, rústica, plantas colgando del techo y el aroma inconfundible de café recién colado. Alejandro eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas, un hábito adquirido de años, evitando ser reconocido en lugares públicos. «¿Qué vas a querer?», preguntó cuando la mesera se acercó. «Café con leche, por favor», respondió Manuela, sacando un abrigo ligero de su bolsa para abrigarse. «2 cafés con leche», pidió Alejandro, observando cómo Manuela miraba a su alrededor con interés genuino. Había algo refrescante en la forma en que absorbía los detalles. Las fotografías antiguas en las paredes, el cuadro con poemas de Drummond, la música sonando suavemente. «Es un lugar bonito», comentó. «Tiene personalidad, ¿sabes? No es como esos cafés de centros comerciales que son todos iguales». Alejandro sonrió. «¿Frecuentas muchos cafés de centros comerciales?» «No exactamente», rió Manuela, y el sonido era genuino y contagioso. «Mi presupuesto no permite muchos lujos, pero a veces, en mis días libres, me gusta caminar por los centros comerciales y observar a la gente. Es una forma barata de entretenimiento». Su honestidad lo desarmó. Alejandro estaba acostumbrado a personas que fingían indiferencia hacia el dinero cuando en realidad era todo lo que realmente les importaba. Manuela simplemente admitía sus limitaciones sin vergüenza ni autocompasión. «¿Y qué más te gusta hacer en tus días libres?», preguntó, genuinamente curioso. Los ojos de Manuela brillaron. «Leo mucho. Me encanta ir a la biblioteca pública de Tlaquepaque. Tienen una sección de literatura fantástica. Y también escribo algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Historias infantiles, principalmente». Se sonrojó levemente. «Sé que parece tonto, una adulta escribiendo cuentos de hadas, pero siempre soñé con publicar un libro para niños, historias que enseñen valores importantes, ¿sabes?». Alejandro sintió algo moverse en su pecho nuevamente. «No parece tonto, parece admirable. ¿Tienes alguna formación en literatura?». La pregunta tocó algo sensible. Manuela bajó la mirada hacia el café que había llegado, removiéndolo lentamente con la cucharita. Estaba cursando pedagogía en la Universidad de Guadalajara. Estaba en el 3er semestre cuando... ¿Cuándo qué? Cuando mi padre tuvo un accidente laboral. Su voz se volvió más baja, más controlada. Él trabajaba en la construcción. Se cayó del andamio y tuvo problemas en la columna. No puede trabajar en trabajos pesados. Mi madre cuida de él y de mi hermano menor, que tiene problemas de aprendizaje. Necesitaba a alguien que ganara suficiente dinero para mantener a la familia. Y dejaste la universidad para venir a la Ciudad de México. Fue la única opción sensata». Manuela dio un sorbo a su café, sus ojos distantes. «En Guadalajara trabajaba medio tiempo en una oficina, pero el salario apenas me alcanzaba para sobrevivir. Aquí, incluso como empleada doméstica, gano 3 veces más. Puedo enviar dinero a casa y aún me queda un poco para mí». Alejandro absorbió la información en silencio. Aquí estaba una mujer que había sacrificado sus propios sueños por la familia sin una sola palabra de amargura o resentimiento. Su generosidad lo hacía sentirse pequeño ante sus propias preocupaciones mezquinas. «¿Pretendes volver a la universidad algún día?». «Espero que sí». Manuela sonrió, pero había una tristeza subyacente allí. «Cuando mi hermano termine la preparatoria y consiga un empleo, tal vez pueda pensar en mí misma nuevamente. Aún faltan unos 5 años, pero...». Se encogió de hombros. «La vida no es solo sobre nuestros propios sueños, ¿verdad?». «A veces creo que debería ser».
Alejandro murmuró antes de conseguir controlarse. Manuela lo miró con curiosidad. Usted habla como alguien que sabe lo que es sacrificar sueños. Alejandro se dio cuenta de que estaba pisando en terreno peligroso. Como Alejandro, Mendoza, seguridad privada, no podría explicar sus propios sacrificios. Las amistades perdidas por desconfianza, las relaciones destruidas por sospechas sobre intereses financieros, la profunda soledad de nunca saber si era amado por sí mismo. Todo el mundo hace sacrificios, dijo evasivamente, algunos mayores, otros menores. Es verdad. Manuela lo estudió por un momento. ¿Puedo hacer una pregunta un poco personal? Puede. ¿Cómo entraste en esta área de seguridad? No parece ser el tipo de trabajo que alguien elige por casualidad. Alejandro sintió el peso de la mentira que tendría que sostener. Yo siempre he sido bueno leyendo personas, percibiendo situaciones de peligro, y me gusta ayudar. Al menos eso era parcialmente verdad. Debe ser difícil lidiar con situaciones de riesgo todo el tiempo. Lo más difícil no es el riesgo físico, dijo Alejandro, sorprendido por su propia honestidad. Es la soledad. Cuando tu trabajo es proteger a las personas, siempre terminas manteniendo distancia. Nunca puedes relajarte completamente. Nunca puedes ser tú mismo. Manuela asintió comprensivamente. Entiendo eso. En mi trabajo también tengo que mantener cierta distancia. Por más que me importen las familias para las que trabajo, siempre soy la empleada. Nunca soy vista como una persona completa, con sueños y miedos propios. Quedaron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandro se dio cuenta de que esta era la primera conversación genuina que había tenido en meses, tal vez años, sin agendas ocultas, sin juegos de poder, sin personas tratando de impresionarlo o conseguir algo de él. ¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo finalmente. Claro. ¿Por qué no te defendiste más vehementemente hoy? Cuando la señora Elena te acusó de robo, te mantuviste muy tranquila. Yo habría explotado. Manuela sonrió tristemente. ¿Por qué no puedo darme el lujo de explotar? Si fuera grosera o agresiva, incluso estando en lo correcto, perdería el empleo al instante. Y no es solo este empleo. La señora Elena conoce a muchas personas influyentes. Una mala referencia de ella podría impedirme trabajar en cualquier casa buena de la ciudad. Eso es injusto. Es la realidad. Manuela terminó su café. Personas como yo no tenemos el privilegio de defender nuestra dignidad cuando eso significa perder nuestro sustento. Tragamos el orgullo y seguimos adelante. Alejandro sintió una rabia sorda crecer en su pecho. Como empresario, sabía el poder que tenía sobre la vida de las personas, pero rara vez se detenía a pensar en su vulnerabilidad. Manuela acababa de darle una lección de humildad que ninguna escuela de negocios podría enseñar. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Vas a seguir trabajando allí? Sí. Necesito el dinero. Manuela tomó su bolso, preparándose para salir. Pero muchas gracias por hoy. Usted no tenía la obligación de ayudarme y jamás olvidaré eso. Espera. Alejandro la detuvo antes de que se levantara. ¿Y si la situación se repite? ¿Y si te acusan de otra cosa? Entonces lidiaré con eso cuando suceda. ¿O podrías llamarme de nuevo? Manuela lo miró sorprendida. ¿Usted haría eso? ¿De nuevo? Alejandro no sabía de dónde venía la certeza, pero respondió sin dudar. Lo haría. Capítulo 4. La segunda llamada. 3 semanas habían pasado desde el incidente del anillo, y Alejandro descubrió que pensaba en Manuela con una frecuencia que le incomodaba. Sentado en su oficina en la azotea del edificio corporativo en Paseo de la Reforma, con vista panorámica a la ciudad que había ayudado a moldear con sus emprendimientos, se encontraba imaginando cómo estaría pasando sus días.
La rutina de reuniones, informes financieros y decisiones que movían millones parecía extrañamente vacía después de aquella tarde en la cafetería. Era un jueves lluvioso de abril cuando su celular sonó con un número desconocido. Alejandro casi ignoró la llamada. Tenía 3 asistentes precisamente para filtrar llamadas no deseadas, pero algo lo hizo contestar. ¿Aló? ¿Alejandro? La voz de Manuela sonaba tensa, casi susurrando. Perdón por molestar, sé que debes estar trabajando, pero... Manuela, ¿dónde estás? Alejandro se levantó inmediatamente de la mesa, abandonando los contratos que estaba revisando. Estoy en el apartamento de los Venancio. Sucedió algo y yo... necesito ayuda nuevamente. Su voz temblaba. Dijiste que podía llamarte si... Estaré allí en 20 minutos. Alejandro interrumpió, ya tomando las llaves del SUV de lujo. ¿Estás a salvo? Por ahora sí, pero... Hubo una pausa. Alejandro, esta vez es más serio, mucho más serio. El tráfico de Paseo de la Reforma hasta Polanco nunca había parecido tan lento. Alejandro condujo su SUV de lujo con la destreza de quien conoce cada calle de la Ciudad de México, pero aún así la ansiedad crecía en cada semáforo. Había algo en la voz de Manuela que lo alarmaba. No era solo miedo, sino una especie de desesperación controlada que sugería que algo grave había sucedido. Cuando llegó al edificio, Joaquín, el portero, lo saludó con familiaridad. «Buenas tardes, señor Alejandro. Manuela lo está esperando allá arriba. Parece que hubo un problema». «¿Qué tipo de problema?» Joaquín bajó la voz conspirativamente. «Escuché que aparecieron unos parientes de la familia de arriba. Gente complicada, si sabe a lo que me refiero». Alejandro subió en el ascensor con el corazón acelerado. Cuando las puertas se abrieron en el 15º piso, pudo escuchar voces alteradas provenientes del apartamento de los Venancio. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija vio a un hombre alto y corpulento gesticulando agresivamente. Manuela apareció en la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, pero su postura era erguida y decidida. Llevaba el uniforme azul marino impecablemente planchado, pero Alejandro podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Gracias por venir», dijo ella. Susurró, tirándolo hacia adentro del apartamento. «La situación está muy tensa». En la sala, Alejandro se encontró con una escena que lo hizo evaluar de inmediato posibles peligros. Eduardo Venancio estaba sentado en un sillón de cuero, claramente incómodo, mientras Elena se escondía detrás de una de las columnas decorativas del ambiente. El hombre que dominaba el centro de la sala era obviamente un Venancio. Tenía los mismos ojos marrones y el mentón fuerte de Eduardo, pero una postura mucho más agresiva. «Y no voy a aceptar un no como respuesta, primo». El hombre golpeaba el puño en la mesa de centro de vidrio, haciendo que los objetos decorativos temblaran. «Sabes muy bien que la mitad de esta herencia es mía por derecho». «Rodrigo, por favor, hablemos de esto con calma». Eduardo intentaba apaciguar, pero su voz sonaba débil e insegura. Fue entonces que Rodrigo Venancio notó la presencia de Alejandro y Manuela. Sus ojos se entrecerraron, evaluándolos con la mirada de depredador que Alejandro conocía bien del mundo corporativo. «¿Y estos son?», Rodrigo preguntó señalando en su dirección. «Este es Alejandro, el asistente de seguridad de Manuela», explicó Eduardo titubeante, «y Manuela es nuestra empleada». Rodrigo se rió con desdén. «Empleada con seguridad privada. Qué deliciosa vida llevan aquí, ¿no es cierto?». Se acercó a Alejandro, claramente intentando intimidar. «¿Y tú, grandote, trabajas para una empleada ahora?». Alejandro mantuvo la calma, usando la presencia intimidante que había desarrollado a través de años de negociaciones difíciles.
Trabajo para quien me paga, respondió simplemente. Interesante. Rodrigo dio una vuelta a su alrededor, como un tiburón rodeando a su presa, porque me parece muy extraño toda esta historia, empleada con seguridad, primo rico que no quiere dividir la herencia. Se detuvo frente a Eduardo. No me estás escondiendo algo, ¿verdad? No sé de qué hablas, respondió Eduardo, pero Alejandro pudo ver el sudor formándose en su frente. Déjame explicarte mejor entonces. Rodrigo se sentó en el brazo del sofá, asumiendo una postura dominante. Nuestro querido abuelo dejó una fortuna considerable cuando murió, la mitad para mi padre, la mitad para el tuyo. Cuando mi padre murió, heredé su parte, pero nunca me diste acceso total a las inversiones, siempre con excusas y evasivas. Elena se manifestó por primera vez. Rodrigo, sabes que Eduardo siempre ha cuidado bien de los negocios de la familia. Cuidó bien para él mismo. Rodrigo explotó. ¿Creen que soy idiota? Sé que hay mucho más dinero involucrado de lo que admiten. Y quiero mi parte, con intereses y corrección. Alejandro notó que Manuela estaba temblando levemente a su lado. Se posicionó de manera que quedara entre ella y Rodrigo un movimiento instintivo de protección. ¿Y sabes qué más me deja curioso? Rodrigo continuó, ahora mirando directamente a Manuela. Una empleada que puede pagar seguridad privada. Esto me hizo pensar, ¿será que no está recibiendo algunos bonos extras de mi querido primo? El silencio que siguió fue tenso y cargado de insinuaciones. Alejandro sintió la ira crecer en su pecho, una ira fría y controlada que reconocía de sus peores negociaciones. Cuidado con las palabras, dijo él, su voz baja pero cargada de amenaza. Rodrigo sonrió, claramente satisfecho por haber provocado una reacción. Ah, mira nada más. El seguridad se preocupa por la patrona. ¡Qué romántico! Rodrigo, esto ya ha sobrepasado todos los límites. Eduardo finalmente se levantó, intentando recuperar algo de autoridad. Manuela es una empleada ejemplar y no me importa ni un poco la vida sexual de ustedes. Rodrigo lo interrumpió brutalmente. Lo que me importa es mi dinero. Y si no me dan satisfacciones hasta el viernes, buscaré un abogado y haré una auditoría completa de todos los bienes de la familia. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo al lado de Manuela. Y tú, bonita, cuando te canses de ser mantenida por búscame. Puedo hacerte una oferta mucho mejor. La insinuación era tan vulgar y ofensiva que Alejandro dio un paso adelante, los puños apretados. Solo la mano de Manuela tocando levemente su brazo lo detuvo de reaccionar físicamente. Rodrigo, sal de mi casa ahora. Eduardo finalmente explotó. Y no vuelvas hasta que aprendas a tener respeto. El respeto se conquista, primo, y el dinero también. Rodrigo abrió la puerta, pero se volvió una última vez. Viernes, Eduardo, hasta el viernes. Cuando la puerta se cerró, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Elena se desplomó en una silla, Eduardo pasó la mano por su cabello en desesperación, y Manuela permaneció inmóvil, claramente en shock. Manuela, ¿estás bien? Alejandro preguntó en voz baja. Ella asintió, pero él pudo ver que no era verdad. Sus manos temblaban levemente y mordía el labio inferior, el gesto que él ya había aprendido a reconocer como señal de extrema ansiedad. Eduardo. Alejandro se dirigió al hombre. Es común este tipo de comportamiento. Rodrigo siempre ha sido difícil, admitió Eduardo, pero nunca había llegado a este punto. Está desesperado por dinero. Creo que se metió en algún lío y ahora quiere forzar una división de los bienes familiares que no es tan simple como él imagina. ¿Va a volver? Manuela preguntó, su voz apenas saliendo. Probablemente, suspiró Eduardo. Y cuando vuelva, estará aún más agresivo.
Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió. Entonces me quedaré cerca los próximos días, al menos hasta que esta situación se resuelva. Manuela lo miró con gratitud y algo más que él no pudo identificar. ¿Harías eso? ¿No es la segunda vez que me llamas? Alejandro sonrió, intentando aliviar la tensión. Parece que se ha vuelto una costumbre. Pero por dentro sabía que no era solo un sentido del deber lo que lo hacía querer protegerla. Era algo mucho más profundo y complicado, algo que no estaba seguro de cómo manejar. Capítulo 5. Verdades peligrosas. El viernes siguiente, Alejandro llegó al apartamento de los Venancio a las 8 de la mañana, cargando una bolsa térmica con café y panes de azúcar de la panadería más tradicional de Polanco. Había pasado la noche anterior planeando estrategias para lidiar con Rodrigo, pero también preguntándose por qué se estaba involucrando tan profundamente en la vida de personas que apenas conocía. La respuesta que se resistía a admitir estaba relacionada con los ojos almendrados de Manuela y la forma en que ella había transformado su rutina solitaria en algo que tenía propósito. Manuela abrió la puerta vistiendo un delantal sobre el uniforme, con el cabello recogido en un moño que dejaba algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro. Había círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de una noche mal dormida, pero su sonrisa al verlo fue genuina y cálida. «Trajiste café», dijo, el alivio evidente en su voz. Lo necesitaba mucho. «Pan de azúcar también». Alejandro mostró la bolsa. «Pensé que todos necesitarían energía extra hoy». Fueron a la cocina, un ambiente amplio y moderno que contrastaba con el exceso decorativo del resto del apartamento. Encimeras de 20%, granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable y una mesa de madera rústica donde Manuela claramente hacía sus comidas sola. Solo había un lugar marcado, con un libro abierto al lado del plato. «¿Qué estás leyendo?», Alejandro preguntó curioso. «Pedagogía del oprimido», de José Vasconcelos, respondió Manuela, sirviendo el café en tazas de porcelana. «Yo aún estudio por mi cuenta. Intento mantener la mente activa para cuando pueda volver a la universidad». Alejandro hojeó el libro, notando las anotaciones en los márgenes, subrayados cuidadosos y comentarios escritos en una caligrafía delicada. «Haces resúmenes detallados. Es la única manera de no olvidar todo». Manuela se sentó a la mesa sosteniendo la taza como si fuera un amuleto protector. «A veces me despierto de madrugada y estudio. Son los únicos momentos realmente míos». La intimidad de la confesión tocó a Alejandro de forma inesperada. Aquí estaba una mujer que trabajaba 12 horas al día y aún encontraba fuerzas para estudiar sola, alimentando sueños que parecían cada vez más distantes. Su propia educación privilegiada, Universidad Iberoamericana, MBA en el TEC de Monterrey, de repente parecía menor ante su determinación. «Alejandro», la voz de Eduardo venía de la sala. «¿Podrías venir aquí un momento?» Encontraron a Eduardo en la oficina privada, un ambiente que Alejandro reconoció como típico de hombres ricos sin imaginación. Estanterías de caoba con libros que nunca fueron leídos, una mesa ejecutiva imponente, diplomas y fotos con personalidades políticas en las paredes. Eduardo estaba al teléfono, claramente agitado. «Sí, entiendo eso, doctor Carvalho, pero ¿cómo así? ¿Complicaciones legales?». Eduardo hacía anotaciones nerviosas en un blog. «No, no podemos esperar hasta el lunes. Usted no entiende, tengo un plazo». Colgó y se volvió hacia Alejandro y Manuela, con el rostro pálido. «Tenemos un problema mucho mayor de lo que imaginaba». «¿Qué pasó?», Alejandro preguntó. «Mi abogado acaba de informarme que Rodrigo no está actuando solo.
Ha contratado un despacho de abogados especializado en disputas familiares y aparentemente tiene evidencias de que he administrado mal algunas inversiones familiares en los últimos años. Alejandro sintió un escalofrío de reconocimiento. Conocía bien ese tipo de situación, disputas empresariales que comenzaban pequeñas y rápidamente se transformaban en guerras que destruían familias y fortunas. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó, su voz asumiendo automáticamente el tono analítico que usaba en reuniones de crisis. Eduardo dudó. Algunas decisiones de inversión que no salieron bien. Y algunos préstamos que hice para cubrir pérdidas temporales. ¿Préstamos de dónde? De la cuenta conjunta que administro en nombre de la familia. Alejandro cerró los ojos por un momento. La situación era peor de lo que pensaba. Eduardo, ¿usaste dinero que no era tuyo? Era temporal. Eduardo se defendió. Iba a reponer todo tan pronto como algunos negocios se concretaran. Rodrigo está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Manuela, que había estado callada hasta entonces, preguntó en voz baja, ¿cuánto dinero estamos hablando? Eduardo no respondió de inmediato. Cuando finalmente murmuró el número, Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una cantidad que representaba décadas de trabajo para la mayoría de las personas. Y Eduardo había apostado todo en inversiones arriesgadas. «Dios mío», susurró Manuela apoyándose en la pared. «Eduardo, ¿tienes cómo reponer ese dinero?» «Estoy trabajando en eso. Tengo algunos inmuebles que puedo vender, pero llevará tiempo». Eduardo parecía un hombre que se estaba ahogando. «Si Rodrigo logra congelar los bienes de la familia en la justicia, no podré liquidar nada». Alejandro analizó la situación con la frialdad que décadas de negocios le habían enseñado. Eduardo estaba técnicamente insolvente. Rodrigo tenía motivos legales para una acción judicial. Y en medio de todo esto estaba Manuela, que podría fácilmente convertirse en un objetivo si alguien sospechaba que ella sabía información comprometida. «Eduardo, necesitas un abogado mejor», dijo finalmente. «Alguien especializado en derecho empresarial y familiar, y debes ser honesto sobre tu situación financiera real». «¿Conoces a alguien?» Alejandro casi dijo que sí. Conocía a los mejores abogados del país, pero recordó que supuestamente era un seguridad privada. «Puedo hacer algunas llamadas, preguntar por ahí». En ese momento, el intercomunicador sonó. Joaquín, el portero, anunció que Rodrigo estaba subiendo, acompañado de otras 2 personas. «Trajo refuerzos», murmuró Eduardo, pasando las manos por su cabello. «Alejandro, ¿crees que...?» «Yo me quedo», Alejandro lo tranquilizó. «Pero Eduardo, esta vez necesitas ser completamente honesto con él. Ocultar la situación solo empeorará las cosas». El timbre sonó exactamente a las 10 en punto. Cuando Eduardo abrió la puerta, Rodrigo entró acompañado de una mujer elegante de alrededor de 40 años, cargando un maletín, y un hombre más joven con apariencia de asistente. «Eduardo, esta es la doctora Marina Silva, mi abogada», anunció Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Y este es su contador, Fernando. Venimos a buscar algunas respuestas». La abogada saludó a todos educadamente, pero sus ojos eran fríos y calculadores. «Señor Venancio, mi cliente me informó sobre algunas irregularidades en la administración de los bienes familiares. Nos gustaría aclarar la situación antes de tomar medidas legales». Alejandro observó la escena desarrollarse, dándose cuenta de que Rodrigo se prepararon para una guerra. La presencia de la abogada y del contador indicaba que él tenía evidencias concretas y un plan de acción detallado. «Por favor, siéntense», Eduardo ofreció, su voz temblorosa. Fue entonces que la abogada notó a Manuela y a Alejandro. «¿Y ustedes son?»,
Empleados de la casa, Rodrigo respondió despectivamente. La empleada y el seguridad de ella. Marina Silva frunció el ceño. Quizás sea mejor que hablemos en privado. No, Rodrigo interrumpió. Pueden quedarse. De hecho, tal vez tengan información útil. Los empleados siempre saben más de lo que los patrones imaginan. El comentario hizo que Alejandro se tensara. Había algo en la forma en que Rodrigo miraba a Manuela que lo incomodaba profundamente. Una mezcla de desprecio y especulación que sugería que la veía como una posible fuente de información, o peor aún, como una forma de presionar a Eduardo. Muy bien, entonces. La abogada abrió su carpeta. Señor Eduardo, empecemos por los extractos bancarios de los últimos 2 años. Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que podría poner no solo a Eduardo en riesgo, sino también a Manuela. Y por primera vez, desde que había aceptado participar en esta farsa, se preguntó si se había metido en algo mucho más grande de lo que podía controlar. Capítulo 6. El juego de cartas marcadas. La tensión en el apartamento era palpable mientras Marina Silva esparcía documentos sobre la mesa de centro de vidrio con la precisión quirúrgica de quien está acostumbrada a destruir vidas financieras. Alejandro observó a Eduardo empalidecer progresivamente conforme cada extracto bancario, cada comprobante de transferencia, cada documento comprometedor era metódicamente presentado. Manuela permanecía de pie cerca de la pared, como si quisiera fusionarse con ella y desaparecer. Como puede ver, señor Eduardo, la abogada dijo con voz profesional y fría, tenemos aquí evidencias claras de que en los últimos 18 meses usted transfirió cantidades sustanciales de la cuenta de inversiones familiares a sus cuentas personales. Un total de... Consultó sus notas. 4.600.000 pesos. El número resonó en el silencio del apartamento como una sentencia de muerte. Elena, que hasta entonces había permanecido callada en su sillón favorito, soltó un gemido ahogado y llevó la mano al pecho. Eduardo, susurró, dime que esto no es verdad. Eduardo pasó la mano por su cabello en desesperación. Elena, puedo explicar, eran inversiones temporales, iba a reponer todo. ¿Inversiones? Rodrigo rió con crueldad. ¿En qué? ¿En caballos de carrera? ¿En póker en línea? Porque eso es lo que muestran los extractos, primo. Apuestas, vicios, diversión con el dinero de la familia. Alejandro sintió el estómago revolverse. La situación era aún peor de lo que había imaginado. Eduardo no era solo un administrador incompetente, era un adicto al juego que había sistemáticamente robado la herencia familiar para financiar su vicio. Eso está fuera de contexto. Eduardo intentó defenderse, pero su voz temblaba. Algunas de las apuestas salieron bien. Logré ganancias considerables en algunas ocasiones. Y lo perdiste todo de nuevo. El contador Fernando intervino por primera vez, consultando una tableta. Señor Eduardo, basado en sus propios extractos bancarios, su saldo neto en los últimos 2 años ha sido negativo en más de 3 millones de pesos. Manuela se acercó discretamente a Alejandro. Él pudo sentir el temblor en sus manos cuando ella tocó levemente su brazo. Alejandro, susurró casi inaudiblemente, necesito hablar contigo, en privado. Alejandro la miró y vio algo en sus ojos que lo alarmó. No era solo miedo, sino conocimiento. Ella sabía algo. Con permiso, Alejandro se dirigió al grupo. Manuela necesita verificar algo en la cocina, cuestiones de seguridad de la casa. Rodrigo lo miró con desconfianza, pero estaba demasiado ocupado saboreando la humillación de Eduardo para realmente importarle. En la cocina, Manuela cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando pesadamente. Alejandro, necesito contarte algo. Algo que descubrí hace algunas semanas
y no sabía qué hacer. ¿Qué tipo de cosa? Manuela fue hasta un armario alto y, subiendo en una banqueta, sacó una pequeña caja de zapatos de detrás de algunos frascos. Dentro había una serie de papeles cuidadosamente doblados. Estaba limpiando la oficina de Eduardo hace 3 semanas cuando encontré estos documentos tirados detrás de la mesa. Creo que cayeron cuando él estaba organizando algo a las prisas. Ella le entregó los papeles a Alejandro. Yo los leí porque pensé que eran basura que él había olvidado tirar. Alejandro desdobló los documentos y sintió como si lo hubieran golpeado con un rayo. Eran comprobantes de préstamos con prestamistas, cantidades astronómicas, intereses abusivos, amenazas veladas escritas a mano en los márgenes. «Dios mío, Manuela», murmuró, «estos son deudas con criminales. Eduardo debe a personas muy peligrosas». «Lo sé», dijo ella, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No sabía qué hacer. Si le contara a la señora Elena, podría causarle un infarto. Si confrontara a Eduardo, podría despedirme. Y si no hacía nada, y si no hacías nada, podrías acabar convirtiéndote en un objetivo. Alejandro completó, la mente trabajando rápidamente. «Manuela, estas personas, cuando no logran cobrar de quien debe, a veces van detrás de quienes están cerca. Familia, empleados». La sangre se escapó de su rostro. «¿Crees que ellos...?» «No lo sé», Alejandro dijo honestamente, «pero ahora entiendo por qué Rodrigo está siendo tan agresivo. Debe haber sospechado que había más cosas ocultas». Desde la sala llegaban voces alteradas. Rodrigo estaba claramente perdiendo la paciencia. «Y exijo acceso completo a todas las cuentas familiares, hoy mismo». «Rodrigo, por favor, hablemos de esto con calma». Elena intentaba mediar. «¿Calma?». La voz de Rodrigo se alzaba cada vez más. «Tu marido robó millones de la familia y ustedes quieren que yo tenga calma». Alejandro guardó los documentos en el bolsillo interno de su chaqueta. «Manuela, necesitas salir de este apartamento. Hoy». «¿Cómo así? No puedo simplemente...». «Puedes sí. Vas a renunciar por motivos personales. Te ayudaré a encontrar otro empleo». «Alejandro, no entiendes. No puedo perder este empleo así, de la nada. Mi familia depende del dinero que yo mando». Ella fue interrumpida por un estruendo proveniente de la sala. Cuando regresaron corriendo, encontraron a Rodrigo de pie sobre los fragmentos de lo que había sido un jarrón de cristal de Murano que valía una fortuna. «¡Basta de mentiras!», gritaba. «Eduardo, tienes hasta el lunes para presentarme un plan de pago realista, o iré directamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Hacienda». Marina Silva recogía calmadamente sus documentos. «Señor Eduardo, como representante legal del señor Rodrigo, le aconsejo formalmente que busque asistencia legal de inmediato. Esta situación ya ha sobrepasado los límites de una disputa familiar». «¿Eso es una amenaza?», preguntó Eduardo, intentando recuperar algo de dignidad. «Es un consejo profesional», respondió fríamente la abogada. «Hay cuestiones criminales involucradas aquí que van mucho más allá de nuestra jurisdicción civil. Cuando Rodrigo y su equipo legal finalmente se fueron, el silencio en el apartamento era ensordecedor. Elena lloraba silenciosamente en su sillón. Eduardo estaba postrado en el sofá con la cabeza entre las manos, y Manuela observaba todo con una expresión de horror creciente. «Eduardo», dijo finalmente Alejandro, su voz asumiendo naturalmente un tono de autoridad, «necesitas contarme todo, sobre los prestamistas, sobre las amenazas, sobre todo». Eduardo levantó la cabeza, sorprendido. «¿Cómo sabes sobre los prestamistas?». Alejandro mostró los documentos que Manuela había encontrado. «Porque tu empleada doméstica tiene más responsabilidad e integridad que tú. Ella encontró estos papeles y estaba intentando proteger a su familia, incluso arriesgándose a complicarse».
Eduardo miró a Manuela con una mezcla de gratitud y vergüenza. Manuela, yo... Lo siento mucho. No deberías haberte involucrado en esto. Pero estoy involucrada, respondió, su voz más firme de lo que Alejandro había escuchado hasta entonces. Trabajo aquí. Me importan ustedes, incluso cuando toman decisiones terribles. Y ahora quiero saber, ¿estamos todos en peligro? Eduardo dudó antes de responder. Yo creo que sí. Alejandro sintió como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. No solo se había involucrado en una farsa que se complicaba más allá de cualquier expectativa, sino que ahora era potencialmente responsable por la seguridad de personas que apenas conocía, contra enemigos que aún no había identificado completamente. Y en el centro de todo esto estaba Manuela, valiente, íntegra y completamente vulnerable, confiando en él para protegerla de una situación que ni él mismo sabía cómo resolver. Era hora de tomar decisiones que irían mucho más allá de fingir ser un seguridad privada. Capítulo 7. La noche de las decisiones. El sol se ponía sobre Ciudad de México cuando Alejandro finalmente salió del apartamento de los Venancio, cargando mucho más de lo que había negociado al decidir ayudar a una empleada doméstica en apuros. En el asiento trasero de su SUV de lujo estaba Manuela, con una pequeña maleta que contenía sus pertenencias más esenciales. Ella había aceptado su sugerencia de no dormir en el apartamento esa noche, pero había insistido en que necesitaba volver al día siguiente para cumplir con su preaviso adecuadamente. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Alejandro conducía en silencio, su mente trabajando febrilmente. Tenía 3 opciones: llevarla a un hotel y mantener distancia como sería sensato, llevarla a su apartamento y arriesgarse a que su verdadera identidad fuera descubierta, o improvisar una tercera alternativa que mantuviera la farsa intacta. Tengo un apartamento reservado que uso para situaciones profesionales, mintió, dirigiéndose a un departamento de lujo en Polanco que mantenía para huéspedes corporativos. Vas a estar segura allí esta noche. El apartamento estaba en el 12º piso de un edificio moderno, con vista panorámica de la ciudad. Era un espacio impersonal pero cómodo, muebles de diseño contemporáneo, cocina americana bien equipada, una suite espaciosa y una sala de estar que parecía más una sala de espera de oficina ejecutiva. Manuela entró dudosa, claramente intimidada por el lujo del ambiente. Alejandro, esto debe costar una fortuna, no puedo aceptar. Puedes y vas a aceptar, dijo firmemente. Manuela, estás involucrada en una situación peligrosa por decisiones que no fueron tuyas. Lo mínimo que puedo hacer es garantizar que tengas un lugar seguro para dormir. Ella se sentó en el borde del sofá de cuero blanco, aún sosteniendo su pequeña maleta como si fuera un ancla. Sigo sin entender por qué estás haciendo todo esto por mí. Alejandro se sirvió un whisky del bar del apartamento, necesitando algo para calmar los nervios. ¿Quieres saber la verdad? Siempre. Yo tampoco lo entiendo completamente. Se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Pero hay algo en ti, una fuerza, una dignidad, que me hace querer ser una persona mejor de lo que realmente soy. Manuela lo estudió con esos ojos almendrados que parecían ver a través de todas sus defensas. ¿Quién eres realmente, Alejandro? La pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento consideró contar la verdad, que era uno de los hombres más ricos del país, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada, que había pasado los últimos meses viviendo la primera experiencia auténtica de su vida adulta. Soy alguien que nunca aprendió a confiar en las personas, dijo finalmente, lo cual no era mentira.
Alguien que siempre tuvo que mantener distancias por cuestiones de seguridad profesional. Debe ser solitario. Sí, la admisión salió más fácilmente de lo que esperaba. Muy solitario. Manuela se levantó y fue hacia la ventana contemplando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué más me asusta de toda esta situación? ¿Qué? No son los prestamistas o Rodrigo o incluso perder mi empleo. Se volvió hacia él, las lágrimas brillando en sus ojos. Es descubrir que las personas en las que confiaba, que respetaba, eran capaces de mentiras tan grandes. Eduardo siempre fue amable conmigo, me trataba bien, y ahora descubro que que él es humano, completó suavemente Alejandro, falible y con demonios propios. ¿Cómo puedes trabajar en este ámbito?, preguntó. ¿Cómo puedes lidiar con el lado oscuro de las personas? El tiempo todo y aún mantener algo de fe en la humanidad. Alejandro se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia segura. Hasta conocerte, pensaba que había perdido esa fe por completo. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Alejandro se dio cuenta de que estaba peligrosamente cerca de cruzar líneas que había establecido para sí mismo, y Manuela parecía igualmente consciente de que algo estaba cambiando entre ellos. «Manuela», dijo finalmente, «mañana haré algunas llamadas. Tengo contactos que pueden ayudar a Eduardo con la situación legal, y también personas que saben cómo lidiar con acreedores peligrosos». ¿Lo harías? ¿Incluso después de todo lo que descubrimos? Lo haría por ti, admitió, sorprendiéndose, con su propia honestidad, porque te importa por ellos, incluso cuando no deberías. Ella se acercó a él, y Alejandro sintió el suave perfume de lavanda que siempre la acompañaba. «Alejandro, necesito contarte algo. ¿Puedes hablar? Sé que no eres solo un guardia de seguridad». El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. ¿De qué hablas? La forma en que hablas, cómo te comportas, cómo conoces cosas sobre finanzas y derecho. Ella sonrió tristemente. Puedes ser muchas cosas, pero no eres un empleado común. No sé quién eres realmente, pero sé que estás escondiendo algo importante. Alejandro sintió el pánico crecer en su pecho. Si ella descubría su verdadera identidad, todo cambiaría. Ella comenzaría a verlo como todos los demás lo veían, como una oportunidad, como dinero, como poder. La autenticidad que había entre ellos sería destruida para siempre. «Manuela». «No», lo interrumpió poniendo la mano sobre su pecho. «No quiero saber, aún no. Porque sea quien seas en la vida real, en los últimos meses has sido exactamente quien necesitaba que fueras. Un verdadero amigo cuando no tenía ninguno». El toque de ella ardía a través de la tela de su camisa. Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no jalarla más cerca, para no besar esos labios que lo habían hipnotizado con su honestidad. «¿Estás segura?», preguntó, su voz más ronca de lo que pretendía. «Estoy». Ella retiró la mano, pero no se alejó. «Porque cuando llegue el momento de que me cuentes la verdad, y sé que llegará, quiero que sea porque confías en mí, no porque yo forzara la situación». Alejandro sintió algo romperse y recomponerse dentro de su pecho simultáneamente. Esa mujer extraordinaria le estaba ofreciendo un regalo que no sabía que deseaba, la oportunidad de revelarse por elección propia, sin presión ni exigencias. «Manuela», dijo en voz baja, «sabes que esto se está complicando». «Lo sé». «¿Y sabes que hay cosas sobre mí que pueden cambiar todo entre nosotros?» «Lo imagino». «¿Y aún así quieres seguir sin hacer preguntas?» Ella sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en ese apartamento impersonal. «Alejandro,
En los últimos 3 meses me has dado algo que pensaba que nunca podría tener. La sensación de que alguien me ve como realmente soy, no solo como lo que hago o de dónde vengo. Eso vale cualquier riesgo. Esa noche, mientras Manuela dormía en la suite del apartamento y Alejandro permanecía despierto en la sala, tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Cuando esta crisis pasara, cuando Eduardo estuviera a salvo y Rodrigo fuera neutralizado, él contaría la verdad, toda ella. Y entonces descubriría si lo que estaba creciendo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la realidad de quién era realmente. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Mendoza estaba dispuesto a apostar todo en una sola persona. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba calculando probabilidades de retorno. Simplemente estaba confiando. 2041, capítulo 8. El peso de las verdades. El amanecer del sábado llegó con una Ciudad de México gris y nublada, reflejando perfectamente el humor de Alejandro mientras observaba a Manuela preparar café en la cocina del apartamento. Ella había insistido en cocinar el café de la mañana. Es la única forma que sé de retribuir la hospitalidad, había dicho. Y ahora revolvía huevos revueltos con una naturalidad doméstica que contrastaba fuertemente con el ambiente corporativo e impersonal del departamento. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sirviéndole un plato con huevos, pan francés tostado y frutas cortadas en cubos perfectos. No mucho, admitió Alejandro, aceptando el café que olía infinitamente mejor que cualquier cosa que su ama de llaves preparara en su departamento de lujo. Estuve pensando en la situación de Eduardo y en cómo vamos a manejarla. Manuela se sentó frente a él, mordisqueando una rebanada de papaya. ¿Realmente crees que puedes ayudar? Quiero decir, ¿no te pondrá en riesgo también? Alejandro dudó antes de responder. Como Alejandro Silva, guardia de seguridad, sus opciones serían limitadas. Pero como Alejandro Mendoza, empresario multimillonario, podría resolver la situación de Eduardo con algunas llamadas estratégicas. El dilema era cómo ayudar sin revelar su identidad. Tengo algunos contactos, dijo cuidadosamente, personas que trabajan con situaciones financieras complicadas. Quizás pueda negociar algo. Contactos peligrosos. No necesariamente peligrosos, solo influyentes. Manuela lo estudió con esa mirada perspicaz que lo hacía sentirse completamente transparente. Alejandro, cuanto más hablas, más estoy segura de que no eres quien dices ser. El teléfono de él sonó antes de que tuviera que responder, salvándolo temporalmente. Era Eduardo, claramente en pánico. Alejandro, gracias a Dios que contestaste. Ha pasado algo terrible. Eduardo, calma. ¿Qué ocurrió? Estuvieron aquí. Durante la madrugada, alguien forzó mi oficina. Alejandro sintió la sangre helarse. ¿Estás herido? ¿Y Elena? No, estamos bien. Estábamos durmiendo y no escuchamos nada. Pero Alejandro, revolvieron todo. Todos los cajones, todos los armarios, incluso detrás de los cuadros. ¿Llevaron algo? Eso es lo extraño. No llevaron nada de valor. La televisión, las joyas de Elena, el dinero que tenía en el cajón, todo estaba intacto. Pero todos mis documentos, contratos, papeles financieros, todo estaba esparcido por el suelo. Alejandro intercambió una mirada preocupada con Manuela. Eduardo, estaban buscando información específica. Necesitas llamar a la policía. No puedo llamar a la policía. Si investigan, descubrirán las deudas sobre los prestamistas. Alejandro, estoy desesperado. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento todavía. Joaquín, el portero, dijo que no vio a nadie sospechoso, pero las cámaras de seguridad del piso tenían fallas técnicas durante la madrugada. No puede ser una coincidencia.
Alejandro se levantó, ya organizando mentalmente un plan de acción. Eduardo, toma a Elena y salgan de ahí. Vayan a un hotel, cualquier lugar público y concurrido. Yo iré allí para evaluar la situación. Vas solo. No voy solo, dijo Alejandro mirando a Manuela. Y Eduardo, a partir de ahora me contarás absolutamente todo, sin omitir ningún detalle. Después de colgar, Manuela ya se estaba levantando de la mesa. Voy contigo. De ninguna manera. Es demasiado peligroso. Alejandro, ese es mi hogar también. He trabajado allí durante 2 años y medio cuidando de esas personas. No me quedaré escondida mientras ellos están en peligro. Manuela. Y además, lo interrumpió con determinación, si quien hizo esto vuelve, se darán cuenta de que no estuve allí durante la noche. Eso puede levantar sospechas sobre mí también. Alejandro sabía que tenía razón, pero la idea de ponerla en riesgo físico lo aterrorizaba de una manera que no podía explicar racionalmente. Está bien, cedió finalmente, pero te mantendrás cerca de mí todo el tiempo. ¿Prometido? Prometido. El apartamento de los Venancio parecía haber sido golpeado por un huracán localizado. La oficina de Eduardo era irreconocible. Cajones abiertos y vacíos, papeles esparcidos por todo el suelo, libros lanzados lejos de las estanterías, incluso la alfombra persa había sido levantada y revuelta. Quienquiera que hubiera hecho eso estaba buscando algo muy específico, y había tenido tiempo suficiente para ser meticuloso en la búsqueda. «Dios mío», susurró Manuela, entrando detrás de Alejandro. «Destruyeron todo». Alejandro se agachó y comenzó a examinar los documentos esparcidos, su mente analítica categorizando automáticamente los tipos de papeles, contratos inmobiliarios antiguos, declaraciones de impuestos de años anteriores, correspondencia bancaria rutinaria. Nada que justificara una invasión tan elaborada. «Alejandro», lo llamó Manuela desde la sala. «Ven a ver esto». Ella estaba parada junto a la estantería de cristales de Elena, señalando una pequeña cámara de seguridad que había sido cuidadosamente removida de su posición original y dejada sobre la mesa de centro. «Sacaron la cámara», observó. «¿Por qué alguien haría eso si ya habían deshabilitado el sistema de seguridad del edificio?» Alejandro examinó el equipo. Era una cámara doméstica simple, del tipo que grababa en bucle en una tarjeta de memoria interna. Quizás estaban buscando las grabaciones, querían ver lo que se había registrado en los últimos días. O querían que Eduardo supiera que estaban aquí, sugirió Manuela, que pueden entrar y salir cuando quieran. La observación era perspicaz y perturbadora. Alejandro comenzó a darse cuenta de que no estaban tratando solo con prestamistas desesperados por dinero, sino con personas que tenían recursos y organización suficientes para planear una operación sofisticada de intimidación. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Aló? ¿Señor Alejandro Silva?» La voz era masculina, educada, pero con un tono helado que hizo que Alejandro se alertara de inmediato. «¿Quién habla?» «Alguien que está interesado en el mismo asunto que usted, la situación financiera del señor Eduardo Venancio». Alejandro hizo señas a Manuela para que se acercara, poniendo el teléfono en altavoz. «¿Qué tipo de interés?» «Usted es un profesional de seguridad, así que debe entender que ciertas transacciones comerciales requieren garantías. El señor Venancio ha hecho algunos compromisos que aún no han sido honrados. Y eso me concierne. ¿Por qué? Porque sabemos que ha estado muy cerca de la familia Venancio últimamente, y sabemos que la señorita Manuela Santos tiene acceso a información que podría ser útil para localizar ciertos activos que el señor Venancio podría estar escondiendo». Manuela palideció, y Alejandro sintió una ira fría crecer en su pecho. «Si tocan un solo cabello de ella...» «Oh, no tenemos intención de lastimar a nadie»,
lo tranquilizó la voz con falsa cortesía. Siempre que todos cooperen adecuadamente, tiene hasta el lunes para ayudarnos a localizar los activos del señor Venancio, o necesitaremos explorar otras avenidas de negociación. La llamada se cortó abruptamente. Alejandro y Manuela se miraron en silencio durante un largo momento. «¿Saben mi nombre completo?», susurró finalmente ella. «¿Cómo saben mi nombre completo?». Alejandro también se estaba preguntando lo mismo. Y más importante, cómo personas que deberían ser solo prestamistas locales tenían recursos para investigar antecedentes, deshabilitar sistemas de seguridad y hacer amenazas veladas con tal nivel de sofisticación. «Manuela», dijo, su voz asumiendo un tono autoritario que rara vez usaba fuera de las salas de reuniones. «Vamos a salir de Ciudad de México, hoy mismo». «¿Cómo así? Alejandro, no puedo simplemente...». «Puedes y lo harás», la interrumpió, «porque esto ya no se trata de dinero o deudas de juego. Se trata de personas peligrosas que te ven como una herramienta para llegar a Eduardo, y no voy a dejar que eso suceda». Por primera vez, desde que había decidido ayudarla, Alejandro estaba dispuesto a revelar parcialmente quién era realmente. Porque proteger a Manuela se había vuelto más importante que mantener su identidad secreta. Y si eso significaba que ella descubriría la verdad sobre él antes de que estuviera listo para contarlo, entonces, que así fuera. Algunos riesgos valían cualquier precio. Capítulo 9. La verdad emergente. La carretera hacia Valle de Bravo serpenteaba a través de la sierra de Valle de Bravo, mientras Alejandro conducía su SUV de lujo a una velocidad que ponía a prueba los límites de la prudencia. A su lado, Manuela observaba el paisaje montañoso en silencio, procesando los eventos de las últimas horas que habían cambiado completamente su percepción de la situación en la que estaban involucrados. En el asiento trasero, 2 mochilas de emergencia que Alejandro había producido misteriosamente desde su apartamento, un detalle que no pasó desapercibido para ella. «¿A dónde exactamente estamos yendo?», preguntó finalmente cuando pasaron por el letrero que indicaba que dejaban la gran Ciudad de México. «A un lugar donde estarás segura mientras yo resuelvo esta situación», respondió Alejandro, con los ojos fijos en la carretera. «Tengo una casa en la montaña, aislada, discreta, con un sistema de seguridad adecuado». Manuela lo observó atentamente. «Alejandro, un seguridad privado no tiene una casa en la montaña con sistema de seguridad, así como no tiene apartamentos reservados en Tlaquepaque o contactos capaces de resolver problemas con prestamistas organizados». Alejandro sintió que el momento de la verdad se acercaba como una tormenta inevitable. Durante todo el viaje, había ensayado mentalmente diferentes versiones de la revelación, pero ahora se daba cuenta de que no había una forma suave de confesar una mentira que había durado meses. «Manuela, ¿eres policía federal?», interrumpió ella, su voz cargada de una esperanza que él sabía que iba a destruir. «¿Investigador? ¿Alguien que estaba investigando a Eduardo y terminó involucrándose en la situación?». «No». La palabra salió más seca de lo que él pretendía. «¿Entonces qué? Porque sea quien seas, claramente tienes recursos y conexiones que van mucho más allá de lo que un profesional de seguridad común tendría». Alejandro disminuyó la velocidad y se detuvo en el acotamiento de la carretera. No podría conducir y revelar la verdad al mismo tiempo, no con la magnitud de lo que estaba a punto de confesar. «Manuela, necesito contarte algo que cambiará todo entre nosotros». Ella se volvió completamente hacia él en el asiento, los ojos almendrados serios y preparados. «Está bien. Ya sabía que este momento iba a llegar. Mi nombre es Alejandro Mendoza de Silva y Castro». Hizo una pausa, observando si el nombre significaba algo para ella.
no parecía significar. Soy el CEO y fundador del Grupo Mendoza, un conglomerado inmobiliario que construye y administra gran parte de los edificios comerciales y residenciales de alto nivel en Ciudad de México. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuela parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar información en un idioma extranjero. Grupo Mendoza, repitió lentamente. ¿Te refieres al mismo Grupo Mendoza que construyó el edificio donde viven los Venancio? Sí, el mismo Grupo Mendoza que tiene esas torres en Berrini con el nombre grabado en letras enormes. Sí, el mismo Grupo Mendoza que se detuvo, la realización golpeándola como una bofetada. Dios mío, eres billonario. Alejandro asintió, odiando la forma en que la palabra sonaba al salir de su boca, con una mezcla de shock y algo que parecía peligrosamente a traición. Y me mentiste durante meses. La voz de ella se volvía más fría con cada palabra. Hiciste que yo me abriera, que confiara en ti, que yo... Manuela, déjame explicarte. ¿Explicar? Se rió, pero no había humor en el sonido. Explicar cómo te divertiste haciendo que la empleadita tonta creyera que estaba siendo ayudada por alguien de la misma clase social que ella. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Sus ojos brillaban con lágrimas de ira y humillación. ¿Cómo fue, Alejandro Mendoza? ¿Estabas aburrido con tu vida de rico y decidiste jugar a ser pobre por un tiempo? Alejandro sintió como si lo estuvieran desmenuzando. Fue exactamente lo opuesto. Manuela, los últimos meses contigo fueron los únicos momentos de mi vida adulta en los que me sentí genuinamente feliz, en los que me sentí visto como persona, no como una cuenta bancaria. ¿Y por eso pensaste que estaba bien engañarme? No quería engañarte. Al principio fue solo un impulso. Estabas desesperada pidiendo ayuda y yo... Pasó las manos por el cabello, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Manuela, ¿tienes idea de cómo es vivir sabiendo que cada persona que se acerca a ti tiene una agenda oculta? Que cada sonrisa, cada conversación, cada interés romántico está calculado en función de lo que puedes ofrecer financieramente. ¿Y pensaste que la solución era mentir? Pensé que la solución era tener una oportunidad de ser conocido por quien realmente soy, sin el peso del dinero influyendo en todo. Manuela abrió la puerta del coche y salió, caminando hacia la protección de la carretera. Alejandro la siguió, desesperado. Manuela, por favor, ¿sabes cuál es la parte más cruel de todo esto? Se volvió hacia él, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Es que me estaba enamorando de ti, del Alejandro que pensaba que conocía, de alguien que creía que me entendía, que sabía lo que era luchar, que sabía lo que era sacrificar. Las palabras golpearon a Alejandro como golpes físicos. Y ahora descubro que siempre tuviste el poder de resolver todos mis problemas con una sola llamada. Que mientras yo me preocupaba por el dinero para enviar a mi familia, tú probablemente gastas más en una comida de lo que yo gano en un mes. Manuela, ¿quieres saber qué más me duele? Se limpió la cara con el dorso de las manos. Es saber que nada de lo que vivimos fue real. Nunca corriste ningún riesgo al ayudarme. Nunca sacrificaste nada. Fue todo solo caridad disfrazada de amistad. ¡Eso no es verdad! Alejandro explotó, su propia frustración finalmente desbordándose. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no fue real cuando hablamos en la cafetería, cuando me contaste sobre tus sueños, cuando vi la fuerza y la dignidad con que enfrentas cada desafío? Pero estabas viviendo un personaje. No. Se acercó a ella, ignorando el hecho de que estaban parados en el acotamiento de una carretera concurrida. Estaba siendo yo mismo por primera vez en años.
El Alejandro que estaba contigo era más real que cualquier versión de mí que existe en las salas de reuniones o en los eventos sociales. Contigo no necesitaba calcular cada palabra, cada gesto, cada expresión. Manuela lo estudió a través de las lágrimas. Y aún así seguiste mintiendo. Porque estaba con miedo. La confesión salió como un grito desesperado. Con miedo de que si tú descubrieras quién soy realmente, me verías como todos los demás ven, como una oportunidad, como dinero con piernas. No me conoces nada si pensaste que sería capaz de eso. Lo sé. Alejandro sintió que sus propias lágrimas amenazaban con desbordarse. Lo sé, y eso me aterraba aún más, porque significaba que cuando finalmente lo descubrieras, perdería a la única persona que ya me amó por lo que soy, no por lo que tengo. El silencio entre ellos fue llenado solo por el sonido de los coches pasando por la carretera. Manuela lo miraba como si estuviera viendo a un extraño. Alejandro, dijo finalmente, su voz baja pero firme, necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Regresó al coche, pero no cerró la puerta. Primero terminemos lo que comenzamos. Eduardo y Elena aún están en peligro, e independientemente de lo que pase entre nosotros, no los abandonaré. Alejandro asintió, agradecido de que no le hubiera pedido regresar a Ciudad de México de inmediato. ¿Y después? Después descubriremos si aún existe algo real entre nosotros, o si todo fue solo una fantasía basada en una mentira. Mientras volvían a la carretera, Alejandro se daba cuenta de que había ganado una batalla. Manuela estaba dispuesta a darle una oportunidad de redimirse, pero también sabía que la guerra por su confianza apenas comenzaba, y por primera vez en su vida no sabía si tenía los recursos suficientes para ganar. Capítulo 10. El nuevo comienzo. 6 meses después, en una tarde dorada de octubre en Ciudad de México, Alejandro Mendoza estaba parado en la entrada de la librería infantil Historias que Vuelan, en el encantador barrio de Tlaquepaque. A través de la vitrina decorada con ilustraciones coloridas y móviles de papel, podía ver a Manuela organizando una ronda de lectura para un grupo de niños encantados. Su cabello estaba más largo ahora, atado con una cinta amarilla que combinaba con el vestido floral que llevaba puesto, muy diferente del uniforme azul marino que la había definido por tanto tiempo. El letrero dorado al lado de la puerta anunciaba Manuela Santos, cuentacuentos oficial. Finalmente había publicado su primer libro infantil, La niña que guardaba sueños en tarros de vidrio, y la pequeña librería se había convertido en su segundo hogar, donde realizaba sesiones de lectura 3 veces por semana. Alejandro observó mientras ella mostraba las ilustraciones a los niños, su voz melodiosa dando vida a los personajes. Había una ligereza en ella, ahora que no había visto en meses. La tensión constante había desaparecido de sus hombros, reemplazada por una confianza serena que provenía de alguien que finalmente estaba viviendo sus propios sueños. Los últimos 6 meses habían sido los más difíciles y transformadores de la vida de Alejandro. Después de la revelación en la carretera hacia Valle de Bravo, habían pasado 4 días en la casa de la montaña resolviendo la situación de Eduardo. Alejandro había utilizado sus contactos para negociar las deudas con los prestamistas y arreglar un plan de pago que mantendría a la familia a salvo. Rodrigo había aceptado un acuerdo extrajudicial que le daba acceso controlado a los bienes familiares bajo supervisión legal. Pero el precio personal había sido alto. Manuela había pedido tiempo y espacio para reconstruir su vida y decidir si podía confiar en él nuevamente. Alejandro había respetado la solicitud, manteniendo distancia mientras secretamente aseguraba que ella tuviera todas las oportunidades necesarias para prosperar.
La publicación del libro había sido posible a través de una pequeña editorial independiente que coincidentemente estaba buscando nuevos talentos en la literatura infantil. La beca que permitió a Manuela retomar la Universidad de Pedagogía en la UAM había aparecido a través de una fundación educativa que ella nunca sospechó que tuviera conexiones con el Grupo Mendoza. El apartamento pequeño pero acogedor que había logrado alquilar en Condesa tenía un precio especial que el propietario ofreció por razones que prefirió mantener en secreto. Alejandro había aprendido que amar a alguien a veces significaba ayudar desde lejos, sin reconocimiento ni gratitud, simplemente porque el bienestar de la persona amada era más importante que el propio ego. La sesión de lectura terminó con aplausos entusiastas de los niños. Manuela se despidió de cada uno individualmente, con la paciencia natural de quien nació para ser educadora. Cuando la última familia salió, finalmente notó a Alejandro parado afuera. Por un momento, simplemente se miraron a través del vidrio. Alejandro intentó leer su expresión. Sorpresa. Sí, pero había algo más. Curiosidad, tal vez, o esperanza. Manuela se acercó a la puerta y la abrió, apoyándose en el marco. «Hola, Alejandro». «Hola, Manuela». Mantuvo una distancia respetuosa. «Espero que no te importe la visita. Yo quería ver cómo estabas». «Estoy bien». Sonrió, y el gesto era genuino. «Muy bien, de hecho. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Puedo verlo. Te ves radiante». «Gracias». Manuela dudó por un momento. «¿Quieres entrar? Puedo hacer un café. Aún recuerdo cómo te gusta». El corazón de Alejandro se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Si no te importa». El interior de la librería era exactamente lo que Alejandro esperaría que Manuela creara si tuviera recursos ilimitados. Rincones acogedores para la lectura, estanterías bajas a la altura de los niños, ilustraciones originales en las paredes y un rincón con cojines coloridos donde se llevaban a cabo las rondas de cuentos. Había una pequeña cocina en la parte de atrás donde Manuela preparó café con la misma atención cuidadosa que él recordaba. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó entregándole una taza. «Leí sobre el lanzamiento de tu libro en el periódico. Felicitaciones, por cierto. La crítica fue excelente». «Gracias». Manuela se sentó en una de las sillas infantiles, forzando a Alejandro a hacer lo mismo en una silla diminuta que lo hizo sentir como un gigante torpe. «Alejandro, necesito preguntarte algo». «Lo que sea». «La editorial que me buscó, la beca que apareció, el apartamento con alquiler promocional». Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Fuiste tú?». Consideró mentir, pero ya habían pasado por suficientes mentiras. «Sí». «¿Por qué?». «Porque te amo», dijo simplemente. «Y porque merecías tener la oportunidad de seguir tus sueños, independientemente de lo que sucediera entre nosotros». Manuela se quedó en silencio por un largo momento, girando la taza entre sus manos. «Sabes que esto me deja furiosa, ¿no?». Imaginaba que lo haría. «Porque ahora tengo que decidir si acepto todo esto o si lo rechazo por una cuestión de principios. Y rechazar significaría renunciar a todo lo que construimos en los últimos meses». «Manuela», Alejandro comenzó, pero ella levantó la mano para interrumpirlo. «Déjame terminar». Su voz era firme pero no hostil. «Durante estos 6 meses hice mucha terapia. Hablé mucho sobre confianza, sobre autenticidad, sobre lo que significa amar a alguien a pesar de sus fallas». Alejandro contuvo la respiración. «Y llegué a algunas conclusiones». Manuela se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la calle arbolada. «La primera es que tenías razón sobre una cosa. El dinero realmente complica todo. Cuando descubrí quién eras, mi primera reacción fue de humillación, no de gratitud». «Manuela». «La segunda conclusión»,
continuó, es que a pesar de la mentira, el Alejandro que conocí era real. No fingiste tener un buen carácter o fingiste preocuparte por mí. Fingiste tu situación financiera, pero tus sentimientos eran genuinos. Alejandro también se levantó, acercándose con cuidado. ¿Y la tercera conclusión? Manuela se volvió hacia él, y Alejandro vio lágrimas brillando en sus ojos, pero eran lágrimas de emoción, no de tristeza. La tercera es que yo también te amo, y que 6 meses lejos de ti me hicieron darme cuenta de que prefiero tenerte en mi vida, con toda la complicación que eso representa, que no tenerte de ninguna manera. El alivio que Alejandro sintió fue tan intenso que tuvo que apoyarse en la estantería más cercana. ¡Manuela! Pero, levantó el dedo índice, tenemos que establecer algunas reglas. Cualquier cosa. Primera, no más mentiras, nunca más. Sobre nada. Prometido. Segunda, mantengo mi independencia financiera. Yo pago mis propias cuentas. Mantengo mi propio apartamento. Construyo mi propia carrera. Puedes apoyarme emocionalmente, pero no financieramente. Alejandro dudó. ¿Y si quiero darte regalos? ¿O hacer sorpresas románticas? Los regalos románticos están permitidos, siempre que sean proporcionales a lo que yo también puedo darte. Nada de coches, joyas caras o viajes a París. Al menos no por ahora. Entendido. ¿Y la tercera regla? Manuela sonrió, y fue como si el sol volviera a salir en su vida. La tercera es que tienes que reconquistarme adecuadamente. No voy a simplemente volver a donde paramos. Tendrás que volver a salir conmigo, conocer quién me he convertido en estos meses, probarme que puedes amarme por la mujer que soy ahora, no por el recuerdo de quién era. Alejandro dio un paso adelante, deteniéndose solo cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro. ¿Y cuánto tiempo tengo para esta reconquista? Todo el tiempo que necesites. Manuela apoyó su mano sobre la de él. Pero Alejandro, esta vez vamos despacio. Vamos a construir algo real y sólido, sin prisa, sin mentiras, sin juegos. Puedo empezar invitándote a cenar en un lugar sencillo que pueda pagar con el salario de un guardia de seguridad. Manuela rió. El sonido más bello que Alejandro había escuchado en meses. Puedes, pero primero hay algo que quiero que veas. Ella lo llevó hasta una pequeña mesa en la esquina de la librería, donde estaba abierto un ejemplar de su libro. En la página de dedicatoria, Alejandro leyó: Para R, que me enseñó que a veces los mejores regalos vienen disfrazados de desafíos, y que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso a casa. ¿Escribiste esto antes de hoy?, preguntó él, emocionado. Lo escribí el día que terminé el libro, porque incluso furiosa contigo, sabía que nuestra historia no había terminado. Alejandro la atrajo hacia un abrazo cuidadoso, respirando el perfume de lavanda que siempre la acompañaba. Te amo, Manuela. La mujer fuerte, independiente y extraordinaria que siempre fuiste y que te has convertido aún más en los últimos meses. Yo también te amo, Alejandro, respondió ella, acurrucándose en sus brazos. El hombre imperfecto, complicado y generoso que se esconde detrás de todas esas capas de protección. Cuando se separaron, Alejandro preguntó: ¿Y ahora? Ahora me llevas a casa y mañana comenzamos todo de nuevo. Solo que esta vez comenzamos con la verdad. Fuera de la librería, mientras caminaban por la calle arbolada de Tlaquepaque, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no estaba calculando probabilidades de éxito o planeando estrategias de control. Simplemente estaba caminando al lado de la mujer que amaba, dispuesto a construir algo real, imperfecto y absolutamente auténtico. 15 meses después de la tarde lluviosa en que una empleada doméstica desesperada había pedido su ayuda,
Alejandro Mendoza finalmente había aprendido la diferencia entre poseer y pertenecer, entre controlar y confiar, entre impresionar y amar. Y Manuela, que había comenzado esa jornada tratando de proteger un empleo, había descubierto que, a veces el mayor riesgo que podemos tomar es permitir que alguien nos ame exactamente como somos. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, caminaron hacia un futuro que prometía ser complejo, desafiante y absolutamente extraordinario. Porque ahora sabían que el amor verdadero no era sobre encontrar a alguien perfecto, sino sobre encontrar a alguien dispuesto a crecer, cambiar y ser mejor junto a ti.